Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la cadena de bloques. Y tenemos novedades, como veis, han pasado unos días ya largos desde el último episodio, y esto ha sido por dos motivos. El primero, tenía que arreglar un asunto respecto al podcast para que en plataformas como Spotify se viese todo el contenido ilimitado, no se borrasen los episodios más antiguos, y eso ya está solucionado, por lo que si había alguien que los capítulos 1 y 2 no era capaz de encontrarlos en Spotify, ya los vuelve a tener disponibles en esa plataforma, y a su vez añadir mejoras al podcast, como por ejemplo los próximos episodios o la posibilidad de apoyar económicamente al podcast y así tener acceso a una newsletter con novedades semanales, capítulos que grabemos exclusivamente para la gente que esté apoyando económicamente el podcast, y todo esto evidentemente en cuanto esté disponible lo anunciaré por Twitter, así que ya sabéis, @lacadenabloques. Ahí lo tenéis todo disponible, podéis seguirnos para estar al tanto de todas las novedades y para darnos feedback, que nunca viene mal. Y dicho esto, y además añadiendo que a partir de esta misma semana, mañana, se publicará el primer episodio especialmente dedicado para la plataforma de YouTube, ¿no? El primer formato vídeo que vamos a hacer, hablando de noticias semanales respecto a Bitcoin y el ecosistema cripto. Pues ahí lo vais a tener en el canal de YouTube, se llama exactamente igual, La Cadena de Bloques, con lo cual también nos podéis seguir por ahí. Y dicho todo esto, vamos al tema de hoy, que como ya habréis visto en el título de este podcast, aunque no sé exactamente cómo lo llamaré, pero será algo así como actualizar Bitcoin Taproot, o Taproot actualizar Bitcoin, algo similar. Pero por paradójico que parezca, no vamos a empezar hablando de Taproot, sino que vamos a empezar hablando de Segwit. Y diréis, ¿qué es Segwit? Y si no sabéis qué es Segwit, es algo importante a conocer y que vamos a tratar aquí brevemente, porque lo que hay que entender es que la actualización de Taproot, que ocurrió hace apenas 10 días en la red de Bitcoin, es la primera importante desde que se propusiese y se estableciese Segwit, ¿no? Que se activase en la red de Bitcoin Segwit en el año 2017, ¿no? Más de 4 años para esta siguiente actualización importante, con lo cual, conviene saber cuál es la anterior actualización importante y ver cómo afecta a esto. Básicamente, Segwit, ese es el reducido, ¿no? de Segregated Witness, o testigo segregado en español, que se utiliza para un cambio en el formato. Esto se utiliza para designar un cambio en el formato de las transacciones de Bitcoin, ¿no? Es una propuesta de Blockstream y del equipo de desarrollo del cliente de Bitcoin Core, ¿no? El software original de Bitcoin. Y esto fue, en el pasado, fue propuesto en uno de los BIP. Si no sabéis lo que es un BIP, es un Bitcoin Improvement Proposal, que básicamente es eso, una propuesta de mejora para Bitcoin. Exactamente y concretamente, Segwit fue propuesto en este BIP 141, en el Bitcoin Improvement Proposal 141, con el nombre de Segregated Witness capa de consenso. Con esta mejora en Bitcoin se buscaban resolver principalmente dos problemas. Luego veremos los que soluciona Taproot, pero Segwit buscaba resolver el problema de la maleabilidad de las transacciones, que ahora veremos lo que quiere decir esto de la maleabilidad de las transacciones, y mejorar la escalabilidad general de la red de Bitcoin. El uso de Segwit se extendió a otras blockchains como EOS, Litecoin, etc., monedas que podéis conocer. Y en este nacimiento de Segwit, evidentemente durante el boom de las criptomonedas, Bitcoin en 2017, del 14 al 17, se enfrentó a distintos problemas debidos a la forma en la que funcionaba la estructura de transacciones. Es decir, sabemos que Bitcoin no es excesivamente rápido, no tiene una capacidad de transacciones excesivamente elevada, con lo cual en momentos en los que esto empezó a pegar un boom, las redes se vieron incapaces de manejar la
cantidad tan ingente de transacciones de la red para que su uso, ¿no?, y su funcionamiento fuese óptimo. Con lo cual, esta capacidad que tenía Bitcoin de unas 7-8 transacciones por segundo, pues se mostró insuficiente para las necesidades de la red y el creciente número de usuarios, con lo cual esto había que solucionarlo, y a esto se le sumaba el problema de que las transacciones de Bitcoin, o el riesgo de que las transacciones de Bitcoin fuesen maleables, lo que podía llevar a manipulaciones que podrían llevar a la pérdida de miles de Bitcoins, con lo cual es otra situación inaceptable que había que solucionar. Básicamente, Segwit proponía resolver el problema de la maleabilidad de las transacciones y la escalabilidad de Bitcoin. Y para lograrlo, lo que hacía Segwit era separar los Bitcoin scripts y las firmas criptográficas a una nueva estructura de bloque distinta a la que teníamos previo a Segwit, o sea, sin Segwit, mientras que los bloques con las transacciones estaban en otra estructura. Todo ello sin romper la capacidad de verificar las firmas y transacciones de cada estructura en cualquier momento gracias al árbol de Merkle, que ya hablaremos de él en otro podcast, pero básicamente Segwit resolvía la maleabilidad, como he dicho, que básicamente es la posibilidad de que un tercero pueda modificar un código serial a su antojo. Básicamente, esto se consideraba un tipo de ataque de denegación de servicio, un DOS, DOS. Así que, la maleabilidad da pie a esto, a que el identificador de las transacciones, el TXID, pueda ser alterado en transacciones que aún no han sido confirmadas, con lo cual, esto con la implementación de Segwit se resolvía y ya está resuelto. Y el problema de la escalabilidad, que básicamente uno de los... Segwit agregaba... segregaba o separaba los scripts y firmas de las transacciones a una nueva estructura, con lo cual esto permitía que indirectamente el tamaño de un bloque pasase de 1 mega a 1,8 megas, que es cerca del doble, con lo cual aumentaba esta escalabilidad de la red de Bitcoin. Todo esto, y de hecho creo que el tamaño máximo de bloque aumentaba de 1 mega a 4 megas, es 4 veces, con lo cual, como abría la puerta a tamaños de bloque más grandes para Bitcoin, es uno de los cambios estructurales más grandes que aportaba Segwit. Tiene la particularidad o la peculiaridad de que otro cambio importante en Segwit es que se han generado un nuevo tipo de direcciones de Bitcoin, llamadas las direcciones Segwit, que empiezan por 3 o por BC1. Esos inicios de las direcciones de Bitcoin, sabemos que por ejemplo las de Ethereum empiezan por 0x, pues las de Bitcoin en Segwit, las direcciones Segwit empiezan por BC1 o por 3. Entonces, todo esto luego, además, habilitó las bases o creó ahí una base para luego la creación e implementación de Lightning Network, que ya hemos hablado de qué es Lightning Network, con lo cual, esto es gracias a Segwit. Era necesario una nueva estructura para asegurar que las transacciones off-chain no sean vulnerables a estos ataques de maleabilidad de los que estábamos hablando. Con lo cual, todo esto se implementó en el 21 de julio de 2017 con un soft fork, y de aquí hemos pasado a la actualidad, a Taproot, que se ha hablado mucho últimamente, ha habido mucho movimiento, tanto por Twitter como por todas las redes, con Taproot. Taproot por todos lados, pero ¿qué es Taproot? Pues Taproot básicamente lo que permite es ocultar las partes móviles y añadidas de una transacción múltiple para que parezcan una transacción única. Es decir, en las operaciones complejas se unifican bajo un mismo identificador de información, lo cual permite añadir más privacidad en algunos aspectos, manteniendo la referencia pública, es decir, manteniendo la referencia de las transacciones pública hace que sean más privadas, tengan una mayor privacidad. Esto promete una mejora en la eficiencia al reducir la cantidad de datos que se tienen que transferir y almacenar en la cadena de bloques, con lo cual una información de cada bloque que estará mejor comprimida, y también habrá una mayor tasa de transacciones por bloque, lo que al final derivará en unas tasas de transacción más bajas, es decir, que las fees que pagamos en Bitcoin, como hay un ligero incremento de la escalabilidad, pues esas comisiones sean algo menores, con lo cual, es algo que nos viene bien a todos.
Y a nivel de seguridad, las firmas también dejan de ser maleables, con lo cual pre-implementación de Taproot era técnicamente posible modificar la firma antes de que la transacción se confirme, lo cual, bueno, exponía ciertos ataques que con Taproot eso cambia y añade esa capa extra de seguridad a Bitcoin. Básicamente es seguridad y privacidad lo que aporta Taproot, mientras que aquella última actualización de Segwit lo que aportaba principalmente, ¿no?, sus dos pilares importantes era la solución a la maleabilidad de transacciones y la escalabilidad. Dicho esto, al final Bitcoin quiere recortar una diferencia que tiene, y que todo el mundo sabe que tiene, con respecto a los smart contracts, ¿no?, que son scripts, son trozos de código asociados al dinero, ¿no?, lo que se suele decir muchas veces de dinero programable. Y esta es la base para crear aplicaciones y herramientas basadas en blockchain que corran encima de una cadena, como por ejemplo la de Ethereum. Y pese a que Bitcoin es evidentemente Bitcoin, Ethereum en ese campo es un buen sandbox, como ya sabéis que suelo decir muchas veces, es un espectacular sandbox y en ese campo evidentemente lleva mucha ventaja a Bitcoin. Y Bitcoin en principio con esto busca recortar esa diferencia con la mejora en eficiencia de los bloques, es decir, Bitcoin quiere mejorar su potencial en el mundo de las finanzas descentralizadas, ¿no?, la famosa DeFi, una posición de la que ahora está muy lejos, evidentemente, donde la mayoría de expertos coinciden en que Bitcoin requiere de demasiados recursos y tiempo para implementar todos esos smart contracts, al contrario que Ethereum, etc. Aunque, como ya sabemos, todo esto tiene sentido construirlo encima de Bitcoin y no encima de Ethereum o de otras blockchains, porque efectivamente aquí lo que hay que decidir es dónde vas a poner al final toda tu estructura. Es decir, tienes Ethereum o cualquier otra altcoin que, bueno, se haya destinado más desde el principio a lo mejor a la creación de estos espacios, ¿no?, de estos de esta especie de capa base para dar lugar a que mucha gente pueda implementar aplicaciones, pueda desarrollar código, pueda desarrollar otras monedas, pueda desarrollar, en fin, como un sinfín de aplicaciones para hacer, bueno, determinadas funcionalidades extras que no tenga Ethereum o lo que sea, pero realmente al final, cuando tú quieres crear todo un ecosistema de finanza descentralizada, lo que tienes que decidir es si lo vas a tener encima de Bitcoin, que es la red más segura y la que tiene menos riesgo o prácticamente un riesgo nulo de caer ante ataques o ser susceptible a sufrir modificaciones por parte de digamos el equipo central que Bitcoin no tiene y que Ethereum sí. Cabe destacar y recordar, que no me cansaré nunca de recordar, que el Ether, que lo llamamos Ethereum porque nos entendemos todos, pero Ethereum es la Ethereum Foundation, es decir, que detrás de Ethereum, detrás de el Ether hay una empresa privada, es decir, es lo que he dicho siempre, que Ethereum o el Ether es una moneda privada que sirve para pagarle comisiones por interactuar o crear contratos a la Ethereum Foundation, con lo cual igual que la Ethereum Foundation decide que de repente Ethereum no va a ser más Proof of Work y va a pasar al Ethereum 2.0 que va a ser Proof of Stake, pues también podría en un futuro decidir que ahora no es inflacionario o que ahora sí, o lo que fuese. Con lo cual, básicamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y nada, pues ver un poco si realmente merece la pena tener toda esa estructura de smart contracts a largo plazo. Evidentemente ahora es imposible tenerlo en Bitcoin, pero a largo plazo, cuando Bitcoin pueda o llegue a tener capacidades similares, aunque sea en soluciones de capa 2 como Lightning Network, sí conviene tener las cosas ahí en una red segura o tenerlo en otras redes que son evidentemente menos seguras y, más importante todavía, o está al nivel que no son realmente descentralizadas, sino que son redes centralizadas que tienen ese problema, es un riesgo a correr que no sé si la gente que desarrolla un entorno de DeFi está dispuesto a asumir. Yo desde luego no me gustaría no estar en la red más segura, con lo cual es algo a tener en cuenta. Y entendido lo que supone Taproot
para el futuro de Bitcoin. A lo mejor hay que esperar otros 3, 4, 5 años, quién sabe, o a lo mejor solo 1 o 10, no lo sabemos, para la próxima actualización importante de Bitcoin, que mejore sus capacidades como ya lo han hecho Segwit y Taproot. Esperamos que este podcast breve haya servido para entender ya no solo qué es Taproot, sino aprender un poco sobre Bitcoin, sobre qué son las Bitcoin Improvement Proposals, sobre Segwit o qué es el Segregated Witness, estas direcciones o estas mejoras que se introdujeron a Bitcoin en 2017, que a lo mejor algunos os quedan muy lejos antes de que descubrieseis este mundillo. Pues por aquí lo tenéis, esperamos que hayáis aprendido sobre todos estos temas y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.